Espera. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. El día de hoy vamos a estudiar las Escrituras para entender acerca del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue, es y será Israel. Conforme dice 2 Samuel 7:24, porque tú has confirmado a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Dios confirmó a Israel, pueblo tuyo para siempre. Primera de Crónicas 17:22 nos dice: constituyó tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú has venido a ser su Dios. Dios constituyó a Israel por pueblo suyo para siempre. Y se le dijo a nuestros padres en aquel tiempo: oíd mi voz, guardad mis mandamientos, y seréis pueblo mío. Jeremías capítulo 11, versículo 4. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz, y ejecutad aquellas, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo os oíd mi voz, todos mis mandamientos, pueblo de Dios. Jeremías 7:23 también nos dice. En Jeremías capítulo nos dice: mas esto les mandé, escuchad mi voz a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. Escuchad atentamente la voz de Dios, sus palabras, sus mandamientos. Entonces yo seré a vosotros por Dios, vosotros seréis mi pueblo, pues en todo camino que os mandare, para que les vaya bien, y a sus hijos por siempre. La Escritura también nos enseña, capítulo 26, y andaré, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Su Santo Espíritu estará con nosotros, Jehová será nuestro Dios, seremos sus pueblos. Muy bien. Y para pertenecer a ese pueblo, declara Deuteronomio 26, versículos 18-19. Deuteronomio 26, versículos 18-19. Y Jehová te ha exaltado hoy para que le seas su pueblo, como Él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, ponerte alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria.
y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Dios nos exalzará, seremos un pueblo pequeño cuando guardemos sus mandamientos. Y nosotros como pueblo debemos dar gloria, honor y fama a Jehová nuestro Dios. Asimismo, en Deuteronomio capítulo 27, versículo 7, y Moisés habló a todo Israel diciendo: atiende y escucha, eres hecho pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy. Atiende, presta atención. Oye la voz de Jehová tu Dios y cumple sus mandamientos. Así como en estas láminas están los 10 mandamientos, esa es la voz de Dios, la palabra de Dios. Esforcémonos por guardar sus mandamientos para que seamos dignos de ser llamados hijos e hijas del Señor. Dice Nehemías, versículo 13. En Nehemías capítulo 14 nos dice: ahí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos. Y santo, y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo mandamientos y estatutos y ley. Todas las leyes civiles, morales, penales se encuentran en los primeros libros, es para poner por obra. Leyes verdaderas, mandamientos, estatutos y ley. Asimismo dice en Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Éxodo 5, la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nuevamente nos dice el Señor: si diereis oído y guardareis mis mandamientos, seréis especial tesoro entre todos los pueblos, un pueblo singular, un pueblo especial. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo, Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Cumplido es, y así ha sido. Un pueblo, como dice también en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas
linaje escogido y pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios tenemos que anunciar, tenemos que predicar todas las virtudes de nuestro Dios que nos sacó y hemos conocido su rostro. Pueblo especial. Deuteronomio, capítulo 14, 2 nos dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Todos estos versículos, en resumen, nos dice que perteneceremos a ese pueblo, y Jehová será Dios nuestro. Pero lamentablemente nuestros padres, teniendo la ley, conociendo los mandamientos de Dios, se rebelaron, se olvidaron de Dios, cometieron torpezas. Como dice en Nehemías, capítulo 9, versículos 23, 24, 26 y 29. Multiplicaste tus hijos como las estrellas del cielo. Metístelos en la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de heredar. Y los hijos vinieron, poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos los moradores del país, los cuales entregaste a los cananeos, a sus reyes y sus pueblos, para que hiciesen de ellos a su voluntad. Empero te irritaron, se rebelaron contra ti, echaron que protestaban contra ellos para convertir y cometieron grandes abominaciones. Y protestaste de que se volviesen a tu ley, y no oyeron tus mandamientos, tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivir. Y dieron hombro renitente y endurecieron su cerviz y no escucharon. Los pecados de nuestros padres que se rebelaron contra Dios. Y es lo peor que puede pasar. Dice Deuteronomio capítulo 31. Moisés dijo: porque yo sé que después de os corromperé y os apartaré del camino que os he mandado, y que os mal en los posteros días, por haber hecho mal en ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos. Cayeron en la idolatría, se corrompieron, se apartaron del camino que Dios estableció. Esdras capítulo 9, versículo 7. De los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa. Nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a cuchillo y a robo y a confusión de rostro, como hoy día. Así estamos.
rebeldes a la palabra de Dios. No nos interesa borrar sus. Por eso declara en Isaías, capítulo 35, versículos 1 y 2. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui a ellos que buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Romanos capítulo 10, versículos 20 y 21. E Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que no me buscaban, preguntaban por mí. Mas acerca de él dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contra mí. Y lo más grave, tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos capítulo 9, 31, 32 y 33. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, ¿por qué? Mas como por de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Dios madrugó enviando sus profetas, exhortando al pueblo para que se vuelva a Dios. No escucharon los profetas, algunos lo mataron. Entonces envió a su hijo amado. Israel tenía la ley, pero no creyó en su hijo. Tropezaron en la piedra de tropiezo. No tuvieron fe en el enviado de Dios. Y esa piedra tropezaron. En esa piedra cayeron. Mas todo aquel que creyere en esa piedra no será avergonzado. Una piedra, pues literalmente, sino las santas escrituras. En Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Cuál es esa piedra? 20. Edificados sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Antes de edificar una casa, comenzaban con la esquina. En la esquina ponían la mejor piedra. Desecharon a la piedra. Y esa piedra que desecharon fue puesta por cabeza. El fundamento de los apóstoles, profetas, ha sido la principal piedra del ángulo, Jesucristo. El fundamento de Dios, que Dios estableció, es firme. Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la piedra. Y sobre esa piedra uno edifica oro, plata, madera, piedras preciosas. Sobre ese fundamento. No podemos sacar a Jesucristo y poner a otra persona. No. Lo que Dios puso y está firme es Jesucristo. Esa piedra, dice, primera de Pedro, versículos 6, 7, 8. ¿A cuál allegándonos piedra viva? Viva. Reprobado cierto de los hombres menosprecian. Los hombres no lo aceptan. Reprobado de los hombres. Empero elegida de Dios. Dios es piedra preciosa. Y como dice la Escritura, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Preciosa. El que creyere en ella, confundido. Ella pues es honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que siendo desobedientes ordenados. La principal piedra del ángulo es Jesucristo. El que cree en Jesucristo no será confundido. Para los creyentes es un honor, pero para los desobedientes tropezarán. Y cuando caiga esa piedra encima de ellos, los aplastará. Piedra de tropiezo, roca de escándalo, reprobado por parte de los hombres. Entonces, ¿cuál fue el error de nuestros hermanos los judíos? No creyeron en que era el Hijo de Dios. Y como dice San Mateo capítulo 21, 32, 43, 44, dícele Jesús, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaron fue hecha por cabeza de por el Señor es hecho esto? Y es cosa de los ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga fruto. Y el que cayere será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cumplido es. Es triste, es el pueblo de Dios, siempre y será. Pero esa promesa dada a nuestros padres, a nuestros hermanos los judíos, por no creer en el Hijo de Dios, a quitar esa promesa de vosotros y dado a gente que va a producir frutos. Porque la vid es como Israel. El árbol de la vid no se puede utilizar para producir. Pero si no produce fruto la vid, es cortado y echado al fuego. El reino será quitado de vosotros y dado a gente que haga los frutos de él. El reino de Dios
San Lucas 17, versículos 20 y 21. San Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Y preguntó a los fariseos, ¿cuándo lo respondió y dijo? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Entre vosotros, el Señor Jesús, Él era el reino de Dios. Por eso decía, el reino de Dios entre vosotros está. Pero sus ojos no vieron, ni sus oídos escucharon, ni se convirtieron para que Dios envíe su salud. Y este texto es duro. Dice capítulo 4, versículo 20 y 21. Nuestros padres estaban en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dice la mujer que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán. Va a llegar el tiempo que en Jerusalén ya no va a ser el lugar de adoración. ¿Por qué esta palabra tan dura? Dijo el Señor Jesucristo, San Mateo, capítulo 23, versículo 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas. A veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisisteis. He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas, apedreas a los que son enviados a ti. Vuestra casa os he dejado desierta. Dios, su misericordia, como dice también, según de Corintios, capítulo 3, 15. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre ellos. Vuestra casa se deja desierta. El derramamiento del Espíritu de Dios, no hay entendimiento. Al contrario, los de ellos están embotados, está tapado. Aunque lean a Moisés, que cubre el corazón de ellos y no entienden. Por eso dice, están fuera de conocimiento difuso de Dios. Hasta un tiempo. ¿Hasta cuándo? Romanos 11, 25.
Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Acerca de vosotros mismos, arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado de los gentiles. De los judíos ha endurecido su corazón y está cubriendo un velo a todos ellos. Él no está con ellos. ¿Hasta cuándo? Que ese endurecimiento por parte de Israel será hasta que se congreguen. Dios rompió el pacto con nuestros padres y va a ser un nuevo pacto. Dios enviará su Santo Espíritu. Vemos perfectamente los mandamientos. Y así como la promesa de Dios fue dada a los judíos, al no creer en nuestro Señor Jesucristo, esa promesa fue dada a los gentiles, a los que... Pero tampoco si eres gentil o que no seáis arrogantes, porque Israel es el tronco, es lo original. Que si algunas ramas pecaron contra Dios, Dios cortó las ramas y de otro árbol sacó ramas y lo injertó en esta raíz. Por eso nosotros somos hijos adoptados. No decimos que somos israelitas porque Israel es el pueblo de Dios y Dios nos ha llamado para que guardemos sus mandamientos. Pero quien nos sostiene es Israel. Cuando haya entrado todos los hijos, hijas de los gentiles de todo el mundo se hayan congregado, al final lo dirán y ellos se convertirán al final. Es un misterio grande, profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios, incomprensibles e inescrutables sus caminos. Y Dios encerró a todos en incredulidad para que Dios tenga misericordia de todos, como gentiles. Pero la Escritura dice, Romanos 11:26, y cuando todo Israel será salvo. Sion, el libertador. Ese libertador es un varón, un profeta, que Dios, los judíos le dicen el Mesías. Tiene que levantarse un varón que quitará de Jacob la impiedad. El pacto de Dios con nosotros es que perdonará nuestros pecados y nosotros guardaremos y nos convertiremos a Dios guardando perfectamente todos sus mandamientos. Los mismos mandamientos que Moisés recibió, eso tenemos que poner por obra. Pero la Escritura también nos dice al respecto. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16, habla por los judíos. Cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Señor, los judíos,
cuando hayan entrado todos los gentiles. Allí se convertirán al Señor el velo y entenderán. Y nosotros nos alegraremos porque los judíos son. Entonces, Dios solamente es Dios para los judíos. No, también es Dios para los gentiles. Y de ambos tendrá misericordia. Dice Romanos, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Los gentiles, cierto, de los gentiles. Y asimismo dice Romanos, capítulo 9, versículo 23. Los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros. No solo de los gentiles. No solamente el llamado de Dios es para los judíos, también para los gentiles. Nosotros somos gentiles porque en un tiempo no hemos conocido a Dios. Y así como en Oriente, en esta parte del occidente nuevamente se va a levantar su pueblo con las mismas ordenanzas, decretos, derechos y estatutos que recibió Moisés. Y de acá nos iremos otra vez allá, porque nuestra tierra queda allá. Y Dios prometió reunirnos de los cuatro cantos, a sus hijos, a sus hijas, de diferentes congregaciones religiosas. Dios tiene hijos e hijas, las cuales escucharán la voz de Dios y nos traerán y nos un solo pueblo, una sola ley. Los que vosotros, que no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Llamaré al que no era mi pueblo, nosotros no éramos su pueblo, y llamaré pueblo mío. Y a la nada yo no soy llamado, ahora bendito sea el Señor. Amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vos serán llamados hijos del Dios viviente. Cumplido es. Romanos 11:22. Y hemos visto que no hay que ser arrogantes. Eres gentil. Estás participando ahora de ese tronco de la vid que es Israel. Pero no te engrías. ¿Por qué? Porque dice Romanos 11:26. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, y tampoco te perdonará. Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. La solamente los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieses en la bondad, pues de otra manera es cortado. Mira de Dios. Está dando la oportunidad de que participes en su pueblo. Para pertenecer al pueblo de Dios simplemente hay que guardar sus mandamientos. Pero también mira la severidad. Guardaron el pacto, ellos fueron cortados. Igual tú también, ahora como gentil, congregado, pertenece al pueblo de Dios, ya no puedes pecar. Caso contrario, tú también serás cortado. Y mira la severidad
de parte de Dios. Capítulo 15. Ese 15:3 nos dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote, sin enseñador, muchos días, muchos años. Dios en su gran misericordia nos dice así: versículo 4, versículo 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin efod, sin terapia. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Cuándo? Temerán a Jehová y a su bondad. De los días, Israel buscará a Jehová y a David su rey, Mesías. Y muchos tiempos estarán los hijos de Israel vacíos. Vuestra casa os es dejada desierta hasta que se cumpla esto. Bendito sea el Señor. Y Él nos va a restaurar. Y la promesa de Dios es reunirnos en un solo lugar, en los santos montes de Israel. Amós 9:11. En el de David caído, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como en el tiempo pasado. Como prometió, levantará nuevamente a su pueblo. De lo que está se levantará, se edificará como en el tiempo pasado. Y es por eso que nos en Hebreos capítulo 8, versículo 10, este es el pacto que ordenaré a Israel después de aquellos días, para los posteros días. Ya no recibiremos la ley en tabla de piedra. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Sus leyes, sus mandamientos ya no van a piedra, sino en la tabla de nuestros corazones. Jehová será nuestro Dios, nosotros seremos. Ese pacto acontecerá en los cumplido es. Como dice también en Éxodo capítulo 29, versículo 45, 46, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Deje este pacto, Dios te da su Santo Espíritu, porque si no somos inspirados, no podemos de Dios. Recién cuando Dios nos envíe su Santo Espíritu, también. Como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, 27, 28.
esta promesa de Dios para los posteros tiempos. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y os daré corazón de carne. Con mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra de vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros Dios. Se cumplirá. Dios habló y el Señor su palabra cumplirá. Un corazón nuevo, no como el corazón duro que tenemos. Ese corazón nuevo va a ser como algo por el Espíritu. Cuando el hermano o la hermana recibe el Espíritu Santo, totalmente cambia la persona. Se vuelve otra persona muy diferente, espiritual. Pondré de entre vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Para que andéis mis mandamientos, guardéis mis derechos y lo pongáis por obra. Algunos dicen no se puede guardar los 10 mandamientos, es difícil. Claro, no son inspirados, no pueden guardar. Pero el que es inspirado sí guardará los mandamientos de Dios. Esto recomendamos en el nombre del Señor. Lo que dice capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia de Dios, y enviará Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Se restaurará todas las cosas, se restaurará el tabernáculo de David. La Escritura dice, arrepiéntete, conviértete, para que Dios perdone tus pecados. Y así como nos están escuchando hermanos y hermanas, aún para los nuevos, y han recibido en cualquier momento van a recibir el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que les va a abrir el entendimiento y entenderán todas las cosas y cambiarán. Otro día seguiremos con los consejos.